Sean bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. En esta ocasión les vamos a contar la historia, la fascinante historia del Pavillao dos Desportos de Lisboa, uno de los santuarios del hóquei en patins en Lisboa y en Portugal. Aquí tenemos la fachada del Pavillao dos Desportos de Lisboa. A primera vista puede parecer algo extraño, pues se asemeja a un pabellón de exposiciones, al Crystal Palace. Efectivamente, originariamente el Pavillao dos Desportos fue un pabellón de exposición. Concretamente se construyó en 1922 por parte de los arquitectos Guilherme y Carlos Rebelo de Andrade y Alfredo Assunção Santos como el pabellón de Portugal, de la industria y las artes de Portugal, para la Exposición Internacional de Río de Janeiro, en Brasil. Era un edificio de hierro, hecho de hierro, de acero, y como tal fue embarcado hacia Río de Janeiro, donde en 1922 comenzó la citada Exposición Internacional. Cuando acabó la Exposición Internacional, permaneció unos años en Río, hasta que en 1929 se decide desmontarle y traerle de vuelta a Portugal. Se reconstruyó y se ubicó en el Parque Eduardo VII, en la parte norte del Parque Eduardo VII, a la derecha. Aquí tienen una imagen de la época. Esta imagen está tomada desde la avenida Antonio Augusto de Aguiar. Estamos en el año 1932. Se reconstruye como Palacio de Exposiciones y Fiestas. En él se celebran todo tipo de manifestaciones, ferias industriales, festividades, etc. Estaba decorado exteriormente con paneles de azulejo del gran artista plástico George Colasso. En 1946 se decide transformarle en un palacio de deportes. ¿Por qué? Muy sencillo. Portugal, tras la Segunda Guerra Mundial, había solicitado organizar el Campeonato del Mundo de Hóquei en patins, un deporte por entonces ya muy popular en Portugal. En efecto, Portugal es asignado como sede del Campeonato del Mundo de 1947 y también del siguiente Campeonato del Mundo y también de Europa. Entonces se celebraban simultáneamente, Campeonato del Mundo de 1949. Como hemos dicho, el pabellón se remodeló y se transformó en un ring para la práctica de la modalidad del hóquei en patins. Aquí tienen una imagen de cómo quedaban las gradas. Tenía esta estructura peculiar con estas columnas de hierro que molestaban algo a la visión a ciertas zonas de las bancadas. Y en 1947 se disputa el Campeonato del Mundo de Hóquei en patins. Aquí tienen esta imagen de la presentación de los equipos. En las décadas siguientes, años 50, años 60, primera mitad de los años 70, el Pavillao dos Desportos se convirtió en el santuario del hóquei portugués. Aquí disputaban sus encuentros más importantes los grandes clubes de la capital, Benfica, Sporting, que no tenían pabellón cubierto y que utilizaban el Pavillao dos Desportos no solamente para los encuentros más importantes, sino que se utilizaba para las fases finales, para la pool final del campeonato regional y del campeonato nacional y posteriormente
del campeonato metropolitano. Digamos que tenía un uso intensivo. Era un recinto de gran capacidad, cubierto, y que vivió innúmeras tardes de emoción, de gloria de los equipos, fundamentalmente de la capital, que eran en aquella época, hasta los años 70, hasta finales de los 70, los equipos de hockey más importantes de Portugal, más potentes, se localizaban en el sur, en el área de Lisboa. Lisboa, Línea de Estoril. Y para corroborar esta afirmación les presentamos este cuadro de honor que muestra los primeros clasificados en el Campeonato de Portugal, en las 20 primeras ediciones del torneo, años 40 y 50 fundamentalmente. A la izquierda tienen el primer clasificado, el campeón, y sucesivamente las otras columnas, segundo, tercero y cuarto clasificado. Fíjese que todos los vencedores del campeonato eran de la zona de Lisboa. Lisboa, Línea de Estoril, Línea de Sintra. Destacan en los años 30 y 40 fundamentalmente el Paso de Arcos, uno de los clubes más laureados, que más ha mantenido la mística de este deporte en Portugal, más de 85 años en la élite del hockey portugués. De él han salido innumerables jugadores, innumerables campeones. Desde estos primeros años 40, en el que consiguió hasta 9 títulos de liga, donde destacaban el portero Emílio Pinto y los jugadores de campo Jesús Correia, que también era jugador de fútbol, era capitán del Sporting Club de Portugal, Correia dos Santos, etc. Hasta jugadores más modernos, con toda su gran labor de formación, como João Rodríguez, el capitán de la selección portuguesa de hockey en la actualidad. También destacamos el Futebol Benfica, el mítico Fofó, 3 veces campeón a principios de los años 40, en su mítico ring del Francisco Lázaro. El Hockey Sintra, 4 veces campeón, toda una institución en la ciudad de Sintra que jugaba en el mítico ring descubierto del Parque Municipal. Aquí tienen imágenes actuales de este histórico ring que se ha conservado. El municipio de Sintra ha conservado esta histórica instalación. También el Club Atlético Campo de Urique, el mítico Caco, campeón en el año 53-54 y muchas veces subcampeón o tercer clasificado. Este club del popular distrito lisboeta de Campo de Urique tiene el honor de tener el pabellón más antiguo de Lisboa, si exceptuamos el pabellón dos Desportos. En este pabellón han jugado jugadores míticos, históricos, tanto del club como de la formación. Destacan en los años 60 el gran José Vaz Guedes, un internacional de la selección de Portugal y posteriormente el entrenador, entre otros, del Sporting Club de Portugal. Aquí tienen esta foto histórica del Caco de los años 60. José Vaz Guedes es el primero por la izquierda, arriba, de pie. Y por supuesto el Sport Lisboa y Benfica, el gran club lisboeta que fue 4 veces campeón en los años 50, jugando en el mítico ring descubierto
de la sede en Gómez Pereira, la avenida Gómez Pereira de Lisboa. En los años 60 tienen aquí el cuadro de honor. El formato del campeonato cambia. Las provincias ultramarinas, las provincias de ultramar, Mozambique y Angola, tenían derecho a disputar el campeonato portugués. Por tanto, las fases finales en forma de pool se solían realizar en Lisboa en el Pavillão dos Desportos, y a partir de los años de mediados de los 60 se disputaban alternadamente en Lisboa, Porto, Lourenço Marques y Luanda. Fíjese que aquí a los equipos de Lisboa les ha salido ya una competencia muy fuerte en los equipos de la provincia ultramarina de Mozambique, sobre todo. Destacamos equipos míticos como el Ferroviario de Lourenço Marques, el Mayangalene, el Desportivo de Lourenço Marques, el Sporting Club de Lourenço Marques, el Atlético de Mossamedes. Aquí jugaban jugadores míticos como Fernando Adrião, como Francisco Velasco, como el guardaredes Moreira, como Bousos, que formaron la base de la selección nacional de Portugal en los años 60, junto con otros jugadores del Benfica como el gran Antonio Livramento. De hecho, si se fijan en el cuadro de honor, el Benfica es el único equipo de la metrópoli que es capaz de sostener el poderío de estos equipos de Lourenço Marques. El Ferroviario de Lourenço Marques ganó el campeonato una vez, en 1962. El Mayangalene, también de Lourenço Marques, ganó el campeonato en 1964. Y el Desportivo de Lourenço Marques fue 3 veces campeón de liga. Ya digo, tan solo el Benfica pudo sostener este empuje de los equipos de la provincia de ultramar con aquel super equipo que hizo a mediados de la década de los 60. Un equipo jovencísimo, salido de la formación, con Ramallete bajo palos, Casimiro, Garrancho, Livramento y Jos Vicente. Casi nada. Aparte del Benfica, el Sporting Club de Portugal en los años 70 comenzaría a destacar para, a mediados de la década, a partir de la temporada 75-76, conseguir 3 campeonatos consecutivos. Era también un equipo fabuloso que se había confeccionado a base de buenos jugadores del área de Lisboa, de otros equipos como la Juventude Salesiana, del que salieron jugadores como el mítico Chana, como João Sobrinho, que engrosaron las filas del Sporting de Lisboa, o en el caso del Benfica, José Virgilio, Fernando Pereira, Picas. Y es que la labor formativa de los equipos de la línea de Estoril fue inmensa en estas décadas, años 60, años 70. Además de la Juventud Salesiana, a cuyo frente estaba el mítico entrenador, el padre Miguel Barros, destacamos también la Asociación Desportiva Oeiras, un club que fue vencedor en los años 70 por 3 épocas consecutivas de una competición europea, la Taça das Taças, la Recopa. También el Paredes Fútbol Club, el Dramático de Cascais, el Os Belenenses, en la propia ciudad de Lisboa, y en la margen sur destacamos el mítico Grupo Desportivo CUF de la compañía Unión Fabril, que en 1965 logró sensacionalmente el título de liga.
con aquel equipo en el que destacaban el guardameta Vítor Domingos y los jugadores de campo C. Antonio y Leonel Fernández. El Sporting de Lisboa, como hemos comentado anteriormente, en los años 70 fue 3 veces consecutivas campeón de liga, con un equipo base realmente fabuloso, que es el que tienen en pantalla. Ramayete en la portería, en la baliza, Joao Sobrinho, Julio Rendeiro, Livramento y Chana. Ha sido considerado por muchos como el mejor equipo de la historia del hockey en patines, el mejor equipo de club. Al mismo tiempo, fíjese si hemos comentado equipos de la zona de Lisboa. Estos equipos iban construyendo sus pabellones cubiertos, iban cubriendo sus rings. El Benfica lo hizo en 1965, cuando inauguró su Pavillão da Luz, en los bajos del Estadio da Luz, en los bajos del terceiro anel del Estadio da Luz. El Sporting Club de Portugal tardó casi una década. Hasta 1976 no inauguró su Pavillão de Alvalade. Aquí tenemos imágenes de su construcción y del interior, con capacidad para 5.000 espectadores. Aquí tiene una imagen exterior, el Pavillão de Alvalade principal y los dos más pequeños, que se situaban, como pueden ver, al lado del antiguo estadio José Alvalade. Esta construcción de los pabellones hizo que el Pavillão dos Desportos de Lisboa fuese teniendo cada vez menos uso. Se disputaban en él menos competiciones, porque cada equipo tenía ya su recinto de juegos cubierto. Además de estos encuentros del campeonato doméstico, el Pavillão dos Desportos de Lisboa fue palco de nuevos campeonatos europeos y mundiales de hockey en patins. Vamos a repasarles. En 1965 se celebró el Campeonato de Europa de hockey en patins, ganado por Portugal, a cuyo frente estaba el gran Antonio Livramento. En 1971 se volvió a disputar el Campeonato Europeo de Hockey en Patins, también ganado por Portugal. Y en 1974 se celebró el Campeonato del Mundo de Hockey en Patins, a pesar que, como ven en este cartaz, la sede de este mundial iba a ser Luanda, en la provincia ultramarina de Angola. Simplemente ocurrió que 3 meses antes de la disputa tuvo lugar la revolución de 1974 y el clima de inseguridad que se vivía en Angola aconsejó a la Federación Internacional de Hockey que el mundial se disputase en Lisboa, y por ello se disputó en el Pavillão dos Desportos. En 1978 el Pavillão dos Desportos vive su última gran cita a nivel de clubs, la final da taça entre el Benfica y el Oeiras, una gran final resuelta a favor del Benfica por 6-3. Tienen aquí la ficha del encuentro. Un gran Benfica con jugadores de la vieja guardia como Ramayete, que había vuelto al equipo desde el Sporting, Garrancho, Casimiro, y con los añadidos de grandes jugadores como Faná o los 2 delanteros José Virgilio y Pirucas, procedentes de la Juventud Salesiana. Enfrente un gran Oeiras en ese gran ciclo que hemos comentado antes de las 3 tasas das tasas, con Carlos Alves, el guardaredes internacional, los Rosado, José y Vítor Rosado,
Francisco Salema, un ex internacional del Sporting, y Carballo. Observen en la fotografía las bancadas del pabellón 2 de Sportos, absolutamente repletas de público. Como se suele decir, no cabía ni una aguja. El último gran acontecimiento deportivo referente al hockey en patins disputado en el pabellón 2 de Sportos fue el Campeonato del Mundo de Hockey de 1982. Un campeonato organizado en dos sedes, Lisboa y Barcelos. Lisboa acogió la fase previa, la fase de grupos previa. Fue un campeonato con muchos equipos. La fase final de este mundial se disputó en Barcelos y acabó con el brillante triunfo de Portugal, aquella selección de Portugal en el que acababan su ciclo grandes jugadores de la época de los años 70 como Chana o Cristiano Pereira. Este fue el canto de cisne del pabellón 2 de Sportos de Lisboa. A partir del año 82 ya no se celebró ningún acontecimiento deportivo importante en hockey y en patins. Ya hemos comentado que prácticamente todos los equipos habían edificado sus pabellones. Es más, a finales de los 90 se construye, con motivo de la Expo 98 de Lisboa, el gran pabellón atlántico, el actual Meo Arena, con lo cual cualquier acontecimiento deportivo de gran relieve se celebraba en este recinto. En el año 2003 la Cámara Municipal de Lisboa desactiva el pabellón 2 de Sportos para la práctica del deporte, con lo cual su degradación se acelera. En pocos años el interior se va degradando, de tal forma que en la década de los 10, del 2010, es tan evidente esta degradación que hay voces que piden su restauro, su reforma, su utilización con otros usos, por ejemplo un museo del deporte. En el año 2016 se decide la restauración del pabellón 2 de Sportos, de tal manera que actualmente acoge congresos, seminarios y otro tipo de eventos. Al menos se ha evitado la degradación y la destrucción de un monumento realmente singular, con más de 100 años de existencia, y que conoció, como hemos visto en el vídeo, sus momentos de gloria en el deporte portugués. Y aquí damos por terminado este vídeo sobre el pabellón 2 de Sportos Carlos López de Lisboa. Gracias por la atención prestada y hasta un nuevo vídeo.